nosotros vamos a empezar por el paso de anátomo fisiológico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las funciones del sistema respiratorio? Primero, a ver, usted. ¿Cuántos pulmones tenemos? Bien, ya empezamos bien. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la función del sistema respiratorio? Ya, hematosis. Ya, eso es intercambio gaseoso, hematosis. En histología aprendemos 3 funciones que nos dan, ¿no ves? Que es la conducción del aire, la filtración del aire. Sí. Porque no es cualquier aire que entra para nosotros. Tiene que ser un aire preparado, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esos dos mecanismos? A través de una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora, todo lo que está afuera de los pulmones. La porción respiratoria, ya hablamos de sacos alveolares, ya hablamos de alveolos, de bronquiolos respiratorios, ¿no? Ya. Ahora, ¿eso es importante? Sí, eso es importante porque cuando nosotros que vamos a ver enfermedades del aparato respiratorio, nosotros tenemos que saber en qué lugar se encuentra, porque si nosotros sabemos en qué lugar se encuentra, sabemos tratar la causa y no los síntomas, ¿no? Porque lo que queremos es curar. En el asma, por ejemplo, es mejor que yo controle una crisis o que yo previna una crisis. Prevenir. ¿Entendés? Entonces, si nosotros sabemos bien esa que le dicen bases anatomofisiológicas, vamos a entender mejor este capítulo. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es segmentación pulmonar. ¿Se acuerdan de segmentación pulmonar? Sí. Sí. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, agarro esta tapa, me la trago, aspiración por cuerpo extraño, ¿no? ¿Cuál de los dos bronquios es más fácil que se vaya esta tapa? ¿Al derecho o al izquierdo? Derecho. ¿Por qué? Porque es más vertical, su característica, ¿no? Entonces esto es más claro, es más vertical. El otro es más recto. Así. Sí. Y aquí, en la segmentación pulmonar, ¿cuántas cisuras vamos a tener acá? 3. Dos. Ah, no son. Cisuras. Me desubiqué. No, pues son El derecho. Estamos hablando del derecho. ¿El derecho cuántos lóbulos tiene? 3. 3, porque tiene 2 cisuras. Entonces tengo un lóbulo Superior, medio, inferior. vamos a ponerlo así, ya. Este es el medio, porque el inferior está atrás, ¿ya? ¿Cómo va a estar segmentado el lóbulo superior? Ya, va a haber apical, anterior y posterior, ¿no ves? El medio, No me acuerdo. Apical, anterior. el medio tiene 2 segmentos nomás. Ah, no, de superior. Lateral y Lateral y medial. medial. Y todo lo que encontramos en el superior y en el medio tenemos que encontrar en el inferior. Ya, entonces vamos a encontrar en el inferior apical, anterior, posterior, lateral y medial. ¿Ya? Sí, en nuestro abuelo Néter lo pone así, todo lo que está en la base del pulmón, o sea, en el lóbulo inferior, lo pone como basal. Lo mismo acá. ¿Y aquí cuántas cisuras tenemos? 2. Ah, no, una, pues. ¿Cómo va a estar dividido este? Superior, inferior. Lóbulo superior e inferior. ¿Cómo va a estar segmentado el superior? Apical. Anterior, posterior. Anterior. ¿Y qué tenemos de especial acá? Pues, chicos, La anótalo. língula. ¿Y cómo se divide esa língula? Superior, inferior. Superior e inferior. ¿Ya? Entonces la mnemotecnia que aprendimos es APA, fuma. Apa fuma. APA fuma. Este fuma no entra.
pero es solo para hacer alusión a LM Ah. y luego se persina, o sea, para todos los lados. ¿Se entiende, no? Sí. Apical, posterior, anterior, lateral, medial, después para todos los lados. ¿Ya? Eso es anatomía y histología. Ahora, fisiología. ¿Qué es lo que nosotros tenemos estos dos pulmones sanos? Nosotros no bebemos, no fumamos cigarros, Así lo nosotros vamos no a fumamos esas cosas electrónicas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cómo están mis pulmones? A través de la función respiratoria. ¿Qué examen yo pido para evaluar la función respiratoria? Espirometría. Espirometría. ¿Ya? Y en la espirometría, ¿qué vamos a evaluar? La capacidad pulmonar. Ya, volúmenes y capacidades pulmonares. Ya, o sea, la función respiratoria como tal. Porque en la diapositiva estaba esto, solo que Blas no me trajo la caja y se fue. Ya. Pero en la diapositiva están los volúmenes y las capacidades. ¿Cuántos volúmenes tenemos? 4. ¿Cuáles son? Corriente, residual, Inspiratorio. de reserva inspiratorio. Eso. Y si yo sumo 2 o más de esos volúmenes, me van a dar las capacidades. Ya. ¿Y cuáles van a ser? ¿Ya llevaron ya pulmón, por si acaso? No. No, sí, allá el compañero. Ella también no. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? ¿Tuvieron práctica de eso? ¿Cuáles van a ser los 3 parámetros que vamos a utilizar para medir la frecuencia, la función pulmonar en espirometría? Ya. La capacidad vital. Forzada. La diferencia entre B1 y la capacidad vital. Me acuerdo que la El índice de difenol que le dicen. Eso. Ya, eso de ahí va a ser importante. ¿Por qué? Porque con la espirometría nosotros vamos a sacar lo que son patrones obstructivos, patrones restrictivos y también algunos específicos. Pero va a ser un examen que yo no voy a dar un diagnóstico. Nosotros no es que vas a pedir una espirometría y vas a dar un diagnóstico como tal, va a coadyuvar un diagnóstico, ¿ya? Empezando por las enfermedades obstructivas, que serían las EPO. EPO, ¿qué quiere decir EPO? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya vimos en la realidad. ¿Ya? ¿Y qué son las EPO? Son un grupo de enfermedades, ¿ya? Que me van a estar obstruyendo, porque su propio nombre lo dice, van a estar obstruyendo el flujo de salida. El paciente, por ejemplo, con enfisema, él puede inspirar, puede meter aire, tranquilo, eso no hay tanto misterio, pero lo que le va a dificultar a él es que sacar aire, porque se está obstruyendo el flujo de salida. Entonces, obstruyendo el flujo de salida, el volumen expirado, volumen forzado en el primer segundo va a estar aumentado o disminuido en un paciente con enfisema si le estoy obstruyendo el flujo de salida, algo le obstruye ahí. Va a estar disminuido. La capacidad vital forzada va a estar aumentada o disminuida. Forzada. Aumentada. No, pero va a estar disminuida también. Va a estar disminuida. Porque cuando nosotros vamos a ver los volúmenes, lo que va a estar aumentado, por ejemplo, el volumen, ¿qué es el volumen residual? Que no se puede, porque si nosotros expiramos todo, supuestamente iba a colapsar nuestra vía aérea. ¿Y por qué no se colapsa nuestra vía aérea? Por surfactante. Ya, surfactante. ¿Qué presión tiene el pulmón? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Ya?
El del surfactante lo vamos a ver en síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Pero por el motivo de esas presiones, al inspirar aire, no hay problema. Pero al expirar aire, al botar aire, yo voy a tener un retroceso elástico. Por eso no se va a colapsar nuestras vías aéreas, ¿ya? Por ese retroceso elástico. Porque toda la estructura del pulmón va a estar girando en torno de la elastina, ¿ya? Porque se expande y se vuelve a su lugar, se expande y se vuelve, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en el enfisema, por ejemplo? Hablando o relacionándolo a la elastina. El enfisema es una destrucción de la pared de los alveolos, una destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces ese es su concepto. Destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? ¿Por qué se va a destruir este parénquima pulmonar? ¿Cuáles son los factores? Tenemos un paciente y qué es lo principal que este paciente tiene que hacer para que él tenga enfisema. Es un hábito. Fumar. Ya, entonces, tabaquismo. Ese es el principal factor de riesgo. Ese es el principal factor de riesgo para el enfisema. Y también el libro nos lo coloca la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que teóricamente nosotros tenemos los acinos pulmonares. ¿Qué son los acinos pulmonares? Es la porción... ¿ah? Diga. La porción terminal del bronquiolo, ¿no es? ¿Cierto? ¿Estoy bien? Un grupo de 3 a 4 acinos me va a formar un lobulillo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por su clasificación del enfisema. Él se va a clasificar. ¿Cómo se va a clasificar? Centroacinar, ya. Panacinar Y distal, creo. y distal. También lo ponen en irregular, ¿no? Sí, irregular. Pero los dos principales acá vamos a trabajar con el centroacinar y el panacinar. ¿Ya? ¿Dónde va a estar afectando el centroacinar? Partes distales y proximales de los acinos. Partes centrales y proximales del acino. Aquí, ¿quién se va a respetar? El alveolo. ¿Ya? El alveolo aquí se va a respetar. No se va a ver afectado el alveolo en el centro acinar. Esto aquí el doctor pregunta. ¿Ya? Esto es pregunta de examen. El panacinar, pan de todo, ¿no? Entonces todo el alveolo va a estar afectado. Todo el alveolo va a estar dilatado. ¿Ya? Aquí el centro acinar principalmente se da en pacientes con hábito tabaquista. Y aquí el panacinar en deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ya? Empecemos nosotros por el tabaquismo. Asociado a bronquitis. ¿Cómo? Asociado a bronquitis crónica. Cálmate. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en el tabaquismo? El tabaquismo, cuando nos preguntan, ¿y por qué fumar hace mal? ¿Ya? ¿Por qué tengo este factor de riesgo? Primero nosotros estamos colocando un... ¿Cómo? ¿Ya? Como es humo, el humo es malo, pues, ¿no? El humo es malo, pues ningún humo que entra a nosotros es bien. Es bien. ¿Ya? ¿Ya? El humo es malo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo voy a estar estimulando las células inflamatorias. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque yo tengo mi tracto aquí, este es más horizontal, este es más vertical, y ahí se van a dividir, ¿no? Todo lo que ya vimos. Y aquí va a estar los alveolos. Y los alveolos. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un epitelio columnar, ¿no? Y esto tiene cilios. Sí. Entonces, cuando te dicen que vos fumás, que te está dañando la nicotina, no es solo la nicotina es un detalle ahí. ¿Ya? La nicotina es un detalle. Todas esas partículas que entran, estas células con sus cilios van a intentar arrastrarlas, ¿no? Por eso el paciente tose, porque le irrita su vía respiratoria. Solo que ellas no van a poder resolver este problema. Entonces esto se va a ir yendo hacia acá. Y nosotros tenemos células específicas en el tracto respiratorio, ¿no es? ¿Cuáles son? Macrófagos alveolares, la digo la principal aquí en este contexto. Tenemos neumocitos tipo 1 Y tipo 2. y tipo 2. ¿Qué representa el tipo 2? De importante, El surfactante. surfactante, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a ver. Aquí están los tipo 2, vamos a poner aquí, surfactante. ¿Ya lo vieron lípido? ¿Cómo? Porque este surfactante es un lípido, ¿ya? Con Hidalgo tal vez. Surfactante, ¿no? ¿Cómo? Sí, vimos lípido, Ajá. pero Ya. específicamente. Este surfactante es un lípido, ¿ya? Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de volumen, hablamos de agua, ¿no? Ujú. Entonces, si es un lípido, no se van a mezclar. Ni por si Bueno. acaso. Entonces, ¿cómo se llama ese líquido? ¿Alguien sabe? Eso se llama el líquido. ¿Cómo? Fosfatidilcolina. Mierda. Colina. Dipalmitoil, fosfatidil, colina. Esto es pregunta de examen con la doctora Pinto. Ah, ya. ¿Ya? Palmitoil, fosfatidil, colina. ¿Ya? Anotando. Y resulta que como él dijo de los macrófagos alveolares, los macrófagos alveolares agregan estas partículas junto con los neutrófilos que también fagocitan, van a fagocitar estas partículas. ¿Ya? Van a fagocitar. Entonces tenemos un macrófago aquí, lo va a fagocitar estas partículas. ¿Se acuerdan, no? Que era lo que pasaba en la fagocitosis, los pasos de la fagocitosis. ¿Cuáles eran los pasos de la fagocitosis? El atrapamiento, ya, vesícula, primero vesícula fagocística, después fagolisosoma, viene el lisosoma, se junta para liberar sus enzimas y, ¿qué más? Libera enzimas y casi eros, ya. Entonces, ¿se acuerdan del estallido oxidativo también, no? El estallido oxidativo es es la liberación de todos esos eros, ¿ya? La liberación, son especies reactivas de oxígeno. El oxígeno es muy inestable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a fagocitar aquí. Y bueno, después que fagocite todos los pasos que nosotros dijimos y que aprendimos, me van a liberar los eros, ya, especies reactivas de oxígeno. Y esto me va a dañar aquí al alveolo. Me va a dañar al alveolo. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el humo del tabaco me causa enfisema, ¿ya? Me causa la destrucción del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Principalmente por los eros, por las especies reactivas de oxígeno. Pero no para ahí. Si yo estoy dañando una célula con eros, porque yo ya tengo un proceso inflamatorio, recuerden que esto de aquí es crónico. ¿No ves? Entonces yo tengo este estímulo, 2 cajetillas por día durante 10 años.
Ayúdame, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas eros me van a dañar a la membrana del alveolo. ¿No ves? Y si yo daño una célula, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos la membrana, porque es una especie reactiva de oxígeno. De nuevo, me va a dañar esto. Me va a dañar la membrana. La membrana, ¿cómo era esto? Así. ¿Qué es esto? Es 3D. La membrana fosfolipídica. Bicamada-lipídica, como quieran. Entonces, si estas eros me dañan la membrana, ¿qué es lo que va a pasar? Ya. Mediadora de la información. ¿Qué es lo que va a ser liberado aquí? Ácido araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Qué enzima me va a venir aquí para catalizar? 5-lipoxigenasa. Calmate. Antes de eso, Lipasa. No, lipasa es antes de Pero así fuerte. fosfolipasa. Lo dijo A2. Keila. Fosfolipasa A2. Madre de la inflamación. Entonces, si yo tengo esta fosfolipasa 2, ¿qué es lo que me va a pasar? Dos enzimas: ciclooxigenasa, lipoxigenasa. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que todo es un círculo vicioso, porque yo ya tengo un estímulo del humo, más las otras sustancias que me va a producir eros, me va a exacerbar este cuadro de inflamación. Y toda inflamación me termina en remodelación, toda la cascada de la inflamación, todo eso. ¿Ya? Entonces eso es porque el humo del tabaco me causa enfisema pulmonar. Uno de los mecanismos. ¿Cuál va a ser el otro mecanismo? Bronquitis crónica. ¿Cómo? Bronquitis crónica. ¿Por qué están con bronquitis crónica? Sangüesa, pues lo dijo. Un par de nervios. ¿Ya? Está bien, sí, está bien, bronquitis crónica. Que va a ser, también va a ser crónica. La inflamación. Es porque si se dan cuenta, todo empieza con esto y este estímulo me va a llevar a una inflamación crónica. Y si yo ya me estoy inflamando aquí los alveolos, estoy perdiendo su surfactante, entonces esto, bueno, ya lo destruí aquí, sigo con lo demás, pues no. Entonces, bronquitis crónica. Es la gran cosa. Ya, pero bronquitis aquí lleva- pero aquí siempre lleva va a estar todo. asociada. Ya, porque un paciente con enfisema, el primero, ¿qué es lo que va a tener? Asma. Cálmate. Ya. ¿Cuál va a ser su síntoma principal de él? Síntoma principal va a tener. Disney, amor. Claro. ¿Qué es la disnea? Dificultad para respirar. Sensación subjetiva de falta de aire. Ya, sensación Ya. subjetiva. Es lo mismo. Va a tener eso. Pero también va a seguir agravado por tos y expectoración. Solo que esta tos y expectoración no son signos de enfisema, sino que puede estar relacionado con bronquitis crónica. ¿Ya? Porque iba a haber una hipersecreción de moco. ¿Ya? Nos perdimos un poco. Sí. ¿Ya? Volviendo antes de bronquitis crónica. Ya, este es el primer mecanismo. Las células inflamatorias, nosotros hablamos aquí de los macrófagos, pero también tenemos los neutrófilos. ¿Ya? Y en toda la cascada nosotros tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Ya? Cuando hay una inflamación, tenemos un equilibrio entre proteasas y antiproteasas. ¿Ya? Aquí ya vamos a entrar en el mecanismo del panacinar, que es por deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces estas proteasas, como son enzimas, me van a destruir las proteínas. ¿Cuál va a ser la principal que me va a destruir?
la elastina. ¿Ya? Solo que eso ocurre normal porque hay un equilibrio entre la cantidad de proteasa y la cantidad de antiproteasa. ¿Cuál es la principal antiproteasa? De alfa 1 antitripsina. Principalmente de la elastasa. ¿Ya? Entonces ella que me va a agarrar y me va a decir, hey, hasta aquí llegamos, ya no necesitas más liberar tus proteasas y seguir destruyendo todo porque ya resolvimos el problema. Solo que esto es una inflamación aguda, ¿no? Aquí estamos hablando de crónico. Entonces, con el humo del tabaco yo voy a tener mucho más acción de las proteasas que de las antiproteasas. ¿Ya? Va a estar en mayor cantidad. ¿Por qué va a estar en mayor cantidad? Porque yo tengo... ¿Surfactante? No, yo tengo toda esta inflamación pasando, ¿ya? Y esto me van a liberar quimio atrayente. Como le digo, es un ciclo vicioso. Me liberan quimio atrayente, vienen más neutrófilos, me segregan más proteasas. La antiproteasa alfa 1 antitripsina ya uno puede avisar a todo el mundo que ya tiene que parar. Esos son los dos mecanismos del centro acinar y del panacinar. ¿Ya? Y Chaolin para alveolar. ¿Qué más? Ya, entonces, concepto de enfisema. Obstrucción de la pared Destrucción de alveolar. pulmonar. ¿Cuál va a ser su clasificación? Centroacinar, paracinar y distal. Ya. El distal me afecta a la parte distal de la lengua. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, no importa. El centro acinar, el principal factor de riesgo que tiene que tener el paciente, tabaquina. El panacinar, Deficiencia de de alfa 1 antitripsina alfa antitripsina. ¿Ya? ¿Qué es la alfa 1 antitripsina? un antiproteasa. Una antiproteasa. ¿Ya? Ella me inhibe principalmente a la elastasa. ¿Ya? Las proteasas me van a destruir lo que es la elastina. Y la elastina es muy importante para que no se colapse mi alveolo. La estructura general, ¿no? El alveolo en sí es por el surfactante. ¿Ya? Ya vimos cascada. Eso es enfisema. Literalmente. Es de zona. ¿Lo vas a sacar? Sí. Atelectasia. ¿Cuáles son los dos tipos de atelectasia? Tres tipos. 3 tipos. Ya me van a corregir, mira. 3 tipos de atelectasia. A ver, usted. Decí pues. Sí, vos sabés. Nada. Usted. Reabsorción. Usted. Ya dijiste, voy. Yo dije Dale, una nomás. dale. Contracción. Contracción Te toca. Compresión. y compresión. La principal va a ser por obstrucción. Obstrucción. ¿Ya? Es la más común que van a ver. O ¿Ya? reabsorción. O reabsorción también. ¿Ya? Esto se va a dar principalmente en el asma. La atelectasia por obstrucción. ¿Y qué es lo que pasa en el asma? ¿Qué es lo que pasa en el asma? Es el concepto bien, un trastorno, ya le voy a poner con iniciales, trastorno inflamatorio crónico. El detalle más importante, que es reversible. Reversible. ¿Ya? Algunos lo clasifican, algunos libros, pero el Rolling sí lo clasifica, pero van a ver que otros no lo clasifican el asma como ser una época. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella es reversible. ¿Ya? Pero ella tiene los mismos patrones respiratorios en una espirometría. ¿Ya? De un patrón obstructivo, por si acaso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar en el asma? ¿Ya? Yo tengo factores también que me predisponen, predisponentes al asma.
¿Cuáles van a ser? Genético, Genético, el principal. ambientales. Ya, Sí. ambiental. Ya. ¿Qué más? Genético me va a hacer referencia a que si mis genes son más sensibles a hipersensibilidad tipo ¿No es 2? 1. Ah, Y la hipersensibilidad tipo 1 era mediada por ¿qué inmunoglobulina? IgE. IgE. Ya. El libro lo va a clasificar en asma tópica y no atópica. ¿Ya? No, atópica Atópica y y no no atópica. atópica. ¿Ya? Eso. Atópica lo voy a escribir aquí. Atópica y no atópica. La principal diferencia para que nosotros no nos olvidemos es que la atópica es genética, vamos a ponerlo así. ¿Ya? La no atópica es adquirida. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que dependiendo de los factores ambientales donde nuestro paciente está viviendo, voy a tener factores que me van a predisponer, ¿ya? Sea el polvo, sea dióxido de hidrógeno también, si no me equivoco, ¿ya? Los gases poluentes en sí. Mientras que la atópica es la más común, que vamos a ver cómo se nos va a presentar un paciente con asma. Alergia. Ya, es una alergia. Ya, Rinitis, creo va a que. tener rinitis primero. No es que si yo, por ejemplo, si ella tiene asma y yo empiezo a barrer aquí, levantar polvo, va a comenzar a estornudar. ¿No es? ¿Por qué? Va a comenzar a estornudar y todo eso. Le va a poner roja la nariz. ¿Y qué es lo que está pasando en ese momento? Si nosotros nos recordamos, la hipersensibilidad tipo 1 era mediada por la IgE. ¿No ves? Y esta IgE, ¿en qué célula va a estar? En los mastocitos. Esto es un mastocito. ¿Ya? Claro que primero hubo un primer contacto, los linfocitos B crearon inmunoglobulina y esto por afinidad, mucha afinidad, va a venir a ocupar la membrana del mastocito. Entonces al momento que se empezó a barrer y ella empezó a estornudar, este mastocito se está degranulando porque tenemos el alérgeno aquí o el antígeno. Entonces al momento que él se una a la inmunoglobulina, esto va a, aquí hay gránulos, ¿no ven? Se va a degranular. ¿Y qué es lo que me va a liberar acá? Histamina. ¿Solo histamina? Histamina 1. Me va a liberar todos esos factores que ustedes ven, leucotrieno, factor de necrosis tumoral, porque si no, no se agravaría el cuadro. ¿Entendés? La histamina es una amina vasoactiva, ya, pero me libera todos esos mediadores de la inflamación, ya. Y al momento de degranularse, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá volviendo? Me va a liberar a él, se me va a degranular y el principal síntoma que voy a tener es ¿cuál? Cuando ya esté en una crisis asmática. Ya va a estar obstruido. ¿Por qué va a estar obstruido? Porque yo tengo el bronquio y el bronquio broncoespasmo. Ya. Después va a venir esa parte de hipersecreción de moco, pero va a haber un broncoespasmo. Este broncoespasmo, ¿cómo se va a representar en el paciente? Va a haber lo que le dicen sibilancias. ¿Ya? Esto es cómo se presenta el paciente. Sibilancias. ¿Qué es sibilancia? Cuando nosotros... Silbido, eso, silbido. Entonces de lejos vos escuchás a alguien que está teniendo crisis de asma. ¿Ya? Pero ¿por qué pasa esta sibilancia? Porque el bronquio
hay broncoespasmo, ¿no ves? Entonces el aire que pasa ahí es muy chico, muy pequeño, ¿ya? Y me va a causar este tipo de sonidos, sibilancia, ¿ya? Segundo dato que me va a venir, falta de aire, obvio que va a tener falta de aire, porque el broncoespasmo, ¿ya? Va a haber esta degranulación de mastocito. Y el estímulo principal que va a ser, puede ser cualquier estímulo principal, puede ser polvo, puede ser pelo de gato, puede ser el calor, cambio de clima, puede ser hasta los mismos fármacos pueden causar asma, hay asma por fármacos, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos, ya, ahora sí, qué es lo que vamos a tener qué es lo que vamos a hacer en un paciente con asma? ¿Cuál es nuestro objetivo que tenemos que tener? Broncodilatar. Entonces, ¿está bien si yo le doy una aspirina? ¿Por qué? Porque es un poderoso dosis. Si es un AINE, ¿no le diría un antiinflamatorio? El un AINE solo que es un antiinflamatorio, no es esteroideo. ¿Le darían o no le darían? No, ¿por qué no le darían? No hemos llevado todavía eso. ¿Vos le darías o no le darías? ¿Se está? De aquí se escucha sibilancia, tenés que hacer algo. Ya, salbutamol. Va a tener su salbutamol. Pero imagínate que estamos en el campo y solo tenemos aspirina. ¿Qué horas son por si acaso? 4 minutos. Ya. Salbutamol es la droga tipo que le da para la crisis asmática. Hay drogas profilácticas. Ya van a ver eso ahora. Es que normalmente la aspirina, o sea, puede causar una alcalosis respiratoria alta del paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? ¿Cuál es el mecanismo de la acción de la aspirina? Ya, es anticoagulante. Ya. Y al ser Es anticoagulante. un antiinflamatorio no esteroideo. Ya. Y los antiinflamatorios no esteroideos me inhiben la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa generalmente la llaman de vía principal y la lipo de vía alterna. Entonces me inhibe la ciclooxigenasa. ¿Ya? Y la ciclooxigenasa estaba principalmente en prostaglandina, ¿no? Para disminuir el dolor, etc. La fiebre, etc. ¿Ya? Si yo vos con un paciente con asma, vos vas y le das una aspirina. Entonces estás bloqueando acá. ¿Ya? ¿Y para dónde se va a ir tu vía? La alterna, la lipoxigenasa. La lipoxigenasa está principalmente por quién? Leucotrienos. Y los leucotrienos son responsables de Broncoespasmo. ¿Entendés? Se murió. Es contraindicado. Hay gente que le da esto, pero es contraindicado. ¿Ya? Yo decía, la relación es solamente con la alcalosis respiratoria que se agita más. Ajá. Hasta por nervios. Hasta por nervios. Bueno, Entra buenísimo. en alcalosis respiratoria. A veces cuando le vas a pinchar el dedo, entra en alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es? Ya hablando de alcalosis respiratoria, ¿cuál es su...? Es metabólica la que produce un estado respiratorio. ¿Cuál? La intoxicación por salicilato. Bien. Bien. ¿Y la respiratoria cómo la compensamos? La respiratoria, alcalosis. Porque hay un tipo de alcalosis que la compensamos, ¿no? Con el... Ajá, con la bolsita. Esa es pregunta de examen, por ejemplo. ¿Ya? La alcalosis respiratoria, ¿no? Me acuerdo. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros no le vamos a dar un aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Le van a dar salbutamol. ¿Y si no hay salbutamol? Si no hay salbutamol, ni modipino. ¿Se muere? O sea, ni modo. Un antialérgico. ¿Por qué antialérgico? Porque el... ¿Qué? ¿Te dieron? ¿Tenés asma? Sí. ¿De verdad? Tiene asma.
ya está degranulado, ¿entendés? ¿Y qué hacen los antihistamínicos? Generalmente, ¿de qué? Inhiben la liberación de histamina, Sí. pero ya está degranulado esto, ¿ya? Ya no hace difícil. nada, literal. O sea, gastas alerogatos antialérgicos. Ya no tome antialérgico. Claro, eso, por ejemplo, hay uno que utilizan, no sé si utilizan el Montelukast, ¿ya? No es tema esto por si acaso, ¿ya? Pero ya que preguntaron, el mastocito, como nosotros, como todos dijimos, tenemos que estabilizar este mastocito para que cualquier alérgeno que venga acá no lo degranule fácilmente, entonces hay que estabilizarlo. Entonces, como el mecanismo son los leucotrienos principalmente que me causan broncoespasmo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que estabilizar estos receptores, ¿ya? Para que ellos no queden tan sensibles, vamos a ponerlo así, al alérgeno. Entonces, son antileucotrienos se llama, ¿ya? El Montelukast es uno de ellos, ¿ya? Esos son más profilácticos para prevenir el asma, ¿ya? Y entonces ya vimos dos: asma, enfisema. Ya no va a dar tiempo el síndrome de distrés respiratorio, pero el síndrome de distrés respiratorio, ¿qué es? Tengo el alveolo aquí, voy a tener, ¿qué es esto? El vaso sanguíneo, y voy a tener una lesión en la membrana alveolo-capilar. Eso de aquí en la diapositiva estaba con relación del COVID. Van a ver que el Mándela, COVID... mándela a la ya. Ya se la voy a mandar a la diapositiva. Ya, aquí se va a formar una membrana hialina. Esta membrana hialina se caracteriza ¿por qué? Por exudado y neumocitos muertos. Ya, este exudado y neumocitos muertos, ¿por qué va a estar dado? Porque cuando nosotros pensamos en síndrome de distrés respiratorio, nosotros pensamos primero insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Si yo tengo insuficiencia respiratoria, mi paciente se va a morir. ¿Ya? Y ahí yo ya pienso que probablemente la presión parcial de oxígeno va a estar baja, la de dióxido de carbono va a estar alta, lo que le dicen precapnia. ¿Ya? ¿Qué más va a estar alto? ¿Qué más va a estar alto? La saturación va a estar muy baja. ¿Ya? Y eso se va a dar en casos de sepsis, por ejemplo. El COVID es un ejemplo, porque el COVID lo que más escuchan es el tormento de citocinas que causa. ¿Por qué? Por la proteína S. La proteína S es la proteína spike. Y es claro que tiene otro. Lo van a ver con Shelly: proteína M de la membrana, proteína E de la envoltura, proteína E del núcleo. ¿Ya? Y esta proteína S es la que tiene afinidad por la EK2. La EK2 es un tipo de receptor que está en el neumocito tipo 2. ¿Ya? Entonces, ya vieron replicación viral, ¿no? Generalidades. Generalidades. Va a ser casi lo mismo en todos los virus. ¿Ya? Entonces va a ir, se va a adherir por endocitosis, se va a darle otro tipo de señal a la célula y ahí va a comenzar la tormenta de citocina. En el COVID nosotros vamos a tener una pirámide, ¿ya? Que aquí están los graves, aquí están los moderados, los asintomáticos y los leves. 80% va a ser los leves y los que se complican van a ser los graves, obvio. Después se van a complicar con síndrome de distrés respiratorio, pero el moderado se complica con neumonía. Y si la neumonía no es muy bien tratada, ahí sí me va a pasar a un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y esa tormenta de citocina me va a dañar esta membrana alveolo capilar. Si me daña la membrana alveolo capilar, que ya vimos el mecanismo acá, voy a perder surfactante. Si yo pierdo surfactante, colapso alveolar. Y si yo no tengo alveolo, no tengo hematosis. Si no tengo hematosis, no tengo oxígeno. Si no tengo oxígeno, insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, avanzamos síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, Auxilio. ¿Listo?